Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando nos vean. Mi nombre es Luis Torrealba y hoy vamos a estar en una entrevista con un voluntario civil, Josman Pulido, que nos viene a contar la experiencia y todo lo que ha ido sucediendo en Venezuela en los últimos días. Esto con el fin de mantener informado a las personas que están afuera del país, los miles de venezolanos que están en distintas partes del mundo. Arrancamos. Hola Luis, ¿cómo estás? Josman, buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien. Bueno, aquí para contar parte de la experiencia de lo vivido del terremoto, voy a comenzar explicando la experiencia personal, cómo lo viví. Yo vivo en un edificio Claro. en el centro de Caracas, un edificio de 14 pisos, y yo vivo en el piso 3. Y el miércoles pasado, el 24 de junio, yo estaba en la sala, me había parecido un excelente día, estaba montando café, conversando con mi papá, y me llega la alarma del sismo, empieza a sonar el teléfono, tititín, tititín, tititín. ¿Qué pasó? Cuando voy a ver el teléfono, no reconocí la alarma, yo no tengo la alarma a esta hora. Y decía sismo 6.2. Y yo, verga, sismo 6.2, ¿qué es esto? Y le digo a mi papá, mira, que va a temblar. Sismo 6.2 me está advirtiendo Google. Y él me dice, no, hombre. Y yo, papá, vámonos, esto no es normal, esto no es raro. O sea, yo nunca he visto esta vaina, vamos a ser prevenido mató confiado, vámonos. Y agarra las llaves, entonces las agarra y se queda como, pero quédate tranquilo, ya empezó a temblar. Entonces cuando veo la lámpara se empieza a mover, me dice, no, ese es el viento, yo papá está temblando, es donde viene el primer sismo. Y empiezo a tambalear la torre, pero el primer sismo no fue tan fuerte, el de 7.2 no se sintió tan fuerte en la torre, y yo le digo, vámonos, entonces nos vamos hacia la puerta, y en lo que caminamos de la mesa de la sala, que te gusta, 3 metros, de la sala a la puerta de la entrada. Y cuando estamos abriendo la puerta comienza el segundo. O sea, no, eso de los 39 segundos quizás fue como un tema de epicentros y tema de medición. Pero cuando yo estaba, o sea, cuando sentimos el sismo fue seguido. O sea, no es que fue uno y al rato, no. Eso fue uno y después se le sumó el otro. Y cuando vamos a la puerta, que vamos a abrir la puerta, chamo, nos empieza a batuquear, el edificio empieza a irse de un lado a otro, que no me podía mantener de pie. Yo me tuve que agarrar de la reja, mi papá no podía ir a la puerta, no podía mantener las llaves en la mano. O sea, y yo en ese momento dije, se cayó el edificio. Era tan fuerte el terremoto, que la lámpara de la sala empezaba a moverse como un péndulo y pegaba de un extremo del techo al otro. O sea, cuando yo dije, no, me morí. Yo lo agarré a él, me agarré fuerte, nos quedamos ahí en la puerta abierta para abrir la reja. Lo agarró a él, me agarró de la reja y lo que pensé fue, bueno, me morí, que nos consigan acá. Lo agarré fuerte y esperé lo peor. Yo pensé que estaba muerto. Yo dije, me morí para el coño. Y cuando se detuvo, porque el edificio lo soportó, yo agarré y le dije, abre la puerta. Así que, y todavía se veía el terremoto, pero ya estaba un poco más leve, ¿no? Logramos abrir la reja y en lo que estaba tambaleándose el edificio, porque todavía se seguía tambaleando, supongo yo que la energía oscilatoria del edificio todavía quedaba en residuos, empezamos a bajar. De hecho, un vecino que venía, un señor mayor de 70 y pico de años, tuve que alumbrarle las escaleras porque evidentemente se vio la luz. Alumbré las escaleras y los empecé a orientar para que bajáramos, llegamos abajo y bueno, el caos total, no había luz. Eran las 6 de la tarde, ya estaba oscureciendo, empezando a oscurecer. Y los vecinos estaban abajo porque todo el mundo bajó. Y fue una experiencia bastante traumante porque fue muy fuerte. O sea, fue el nivel de tan fuerte que no podías mantenerte de pie. El edificio, gracias a Dios, de verdad que tanta experiencia, tanta cosa de vida, he aprendido a agradecer lo que tengo, mi familia, mis cosas, y es una experiencia indescriptible. Es algo que si no lo vives es difícil como tratar de transmitir eso. Claro. El saber agradecer de que te decía tu papá, tu mamá, de que los niños no comen, de la gente que no tiene casa. En ese momento, cuando pude yo después más adelante subir a mi casa, yo besé el piso. Porque el edificio soportó y mantuve mi casa, abracé a mi papá, abracé a mi familia. Mi papá es un tipo necio, terco, un señor, ¿sabes? Eso de la antigua. Y lo agarré, claro. Le dije, te amo, papá, te quiero mucho, menos mal que no pasó nada. Y bueno, estando en el estacionamiento del edificio ya, estábamos los vecinos reunidos, todo el mundo traumado por el evento, no teníamos señal telefónica, no había internet, incomunicación total. Pero el terremoto fue muy fuerte. Cuando salimos, porque yo tengo una moto, yo digo, bueno, voy a salir a dar una vuelta, veo que fue catastrófico, claro. O sea, si el edificio fue así, el resto fue igual. En el centro fueron más que todo paredes caídas de ciertos edificios, de ciertas casitas por aquí, porque por el centro hay como hospedajes, hoteles de esos viejos, de los que eran y que casas coloniales, pero eso todo está destruido.
estaban muchos escombros, se veían algunos edificios con grietas, pero no sé si realmente que estaban comprometidos o simplemente eran caretaje. Y había una sensación de inquietud y de miedo muy fuerte, ¿okay? El miércoles no fue tan fuerte en el sentido del emocional, o sea, aparte del terremoto que fue el coñazo emocional, ya para el jueves, bueno, y el miércoles cuando vuelve la luz eléctrica, la energía eléctrica, Bueno, a eso y venía, nos cuando vuelve empezamos a la señal. informar. Claro, cuando Claro, vuelve la cuando señal, vuelve la señal, cuando vuelve la luz, cuando vuelve el ¿qué pasó? internet, cuando nos podemos comunicar. ¿Cuánto Ajá, pasó? dime. ¿Una hora, 2 horas te pasaron para llegar la señal, la luz? Mira, a nosotros la energía eléctrica nos llegó aproximadamente de 2:30 a 1 de la mañana y el terremoto fue a las 6 de la tarde. O sea, duramos unas O 6 sea, horas aproximadamente sin energía eléctrica. y te pregunto, en esas 6 horas, evidentemente, al estar incomunicado, tú no sabías la magnitud de lo que había pasado. No teníamos idea, o sea, fue un terremoto fuerte, pero no sabíamos qué carajo estaba pasando porque no había señal, no había luz en todo el centro. Habían ciertas zonas que tenían, pero nada, la señal muerta y nadie tenía acceso a internet. Y sí, estábamos totalmente incomunicados, no sabíamos qué carajo. Pensamos, vea, no creo que hayan bombardeado otra vez, esto fue un terremoto. Claro. Claro. Y entonces ¿Me a la escuchas? 1, sí, te escucho. A la 1, Ajá, cuando entonces llega ya la señal, a eso de las 12, a las 2:30 de la noche, 1 de la mañana, que vuelve la energía eléctrica, nos podemos comunicar, hay señal, vemos todo el desastre que ocurrió de toda la gente y que La Guaira fue muy afectada. Yo dije, bueno, voy a dar una vuelta mañana por el centro a ver si por aquí se necesita ayuda. Y es donde nos enteramos que en San Bernardino se cayeron los edificios y tal, que fue lo afectado aquí en Caracas. Lo más importante, ojo, lo más importante fue como en San Bernardino. Y digo, bueno, comparado a San Bernardino, creo que eran 2 edificios. La Guaira se habla de que fueron muchos edificios y la gente no le respondía. Yo conocidos que tenían familiares en La Guaira que no le respondían los mensajes, no le llegaban los mensajes. Yo dije, bueno, yo voy a buscar mañana, a comunicarme, a ver si apoyo a La Guaira. Porque si yo pensé que yo me había muerto aquí en mi edificio, no quiero imaginar en la zona de La Guaira que parece que fue más fuerte. Bien, no entendía bien el concepto o no sabía el tema del terremoto, de cómo había sido la amplitud, el tema de sedimento, no tenía conocimiento de nada. Bien, yo simplemente pensé, creo que ellos les había afectado, se sentía como una energía, es algo indescriptible, es difícil de explicar. Y nada, al día siguiente me despierto muy temprano, voy a buscar si compro alimentos en Quinta Crespo, que es una zona popular, un mercado aquí en Caracas, a ver si conseguía algo abierto. No había nada abierto, abrieron muy pocos locales muy puntuales, ¿ok? No abrieron panaderías, no abrió nada, no había nada así muy importante que tú decías comprar, de repente uno que otro negocio como un abastico, y que fue que compré unas cositas, ¿bien? Lo traje para mi casa para tener por si acaso. Claro. Sí, y luego yo digo, voy a bajar a La Guaira. Y me puse en contacto con un estudiante, ¿ok? Que también quería ir a apoyar a La Guaira. Entonces ya estamos hablando del día jueves, ¿ok? El terremoto fue el día miércoles, día jueves, el día después del terremoto, muy temprano, nos organizamos y bajamos. Mira, era una marea de motorizados y de gente bajando. No, en el camino no se veía cuerpos policiales, tipo bomberos, tipo Guardia Nacional o Protección Civil, eso no se veía en el camino. Se veía era puro sociedad civil, puros carros particulares, puras motos particulares. Y nada, fuimos para allá abajo, ellos tenían unos pañales, llevamos unos pañales y llevamos mucha agua. Yo agarré un montón de potes que tenía por allí y me llevé aproximadamente unos 8 litros de agua que fueron súper insuficientes. Ellos también llevaron agua, llevaron unos paquetes de agua. Yo después, no recuerdo dónde, creo que fue en Katia, que compré unos paquetes de agua y que compré un refresco también. Llevé refresco, los paquetes de agüita y las otras aguas que llevaba de la casa. Y nada, con eso los lanzamos. Yo tenía un estudiante, la razón más principal que yo voy a La Guaira es porque tengo un estudiante que ella me dice, profe, mi papá vive en Caribe, ¿ok? Y yo necesito bajar porque no le llegan mis mensajes. No me podía comunicar con nadie de La Guaira. Tengo miedo, quiero saber cómo está mi papá. Entonces ella estaba buscando un motorizado, yo le digo, vente conmigo, yo te llevo. Y ahí es donde nos sumamos a los otros panas, yo la llevo a ella y bajamos y nos fuimos a Caribe, el primer viaje. Caribe queda pasando vía Macuto, yo no conozco muy bien La Guaira. Yo simplemente le decía, seguimos derecho, sí. Y impresionante, Luis, cuando ya estamos pisando La Guaira, evidentemente había cola porque sí bajó gente, pero yo logré llegar al desvío cuando uno va hacia Catialamar, como si fueras al aeropuerto Maiquetía, y sigues derecho por las playas, para Macuto. Hasta ahí llegué sin ningún tipo de tráfico.
el tráfico comenzaba allí, que siempre hay tráfico, siempre ha habido ahí, toda la vida ha habido tráfico allí. Bien, entonces nada, seguimos derecho y empezamos a ver las escenas desde Macuto antes de llegar al avión, todo terrible, se veían edificios, casas caídas, todo no había luz, no había señal allá, no, sí, o sea, no había energía eléctrica, no había señal, no había internet, estaba súper incomunicado todo allá. Y nada, íbamos el grupo de motorizados y donde llegábamos, pasábamos, había las vías abiertas, árboles caídos, edificios caídos, paredes caídas, carros aplastados. Parecía un apocalipsis. Era muy, muy fuerte porque una cosa es verlo en un video y otra cosa es estar allí, ver el polvo, oler el polvo, el polvillo del cemento, de la estructura, más el calor, o sea, el contexto, estar allí es otra vaina. O sea, que te lo cuenten no tiene nada que ver con tu estar allá. Y bueno, seguíamos, nos paramos, entregamos agua a la gente que ya había logrado salir. Varios lugares se incendiaron. Evidentemente no podíamos hacer nada con un incendio, ¿ok? Tratamos de alejarnos de la parte donde estaban incendiadas y seguíamos hacia donde estaba el papá de mi estudiante, ¿ok? Él se llamaba Oriana. Y ella empezó a tener una crisis de nervios, trataba de calmarla como podía. Decía, tranquila, ya vamos a llegar, todo está bien, estamos en camino, ya vamos a ver qué podemos hacer, ¿sí? Sé fuerte, ya íbamos en camino. Y nos paramos, entregamos pañales a gente que estaba en las aceras con su familia. La gente muy asustada, obviamente, o sea, se le habían caído la casa, todo estaba destruido, la escena era súper apocalíptica, ¿bien? Sin luz, sin agua, con miedo, sobre todo el miedo, todo el mundo tenía miedo, y es difícil cuando el miedo toma ese control sobre las personas se desesperan. Claro. Poco a poco fuimos repartiendo el tema de los insumos, nos quedaron varios pañales por ahí y demás, y llegamos al edificio donde estaba, bueno, a la zona de Caribe, todas las residencias estaban presentes sándwiches, todas las placas así, como que cada piso cayó sobre piso, lo que llamaban ahorita el efecto pancake, lo que llaman el efecto panqueque. Sí, que estaban como que una pila de panqueques, ¿ok? Así estaban la mayoría de los edificios. No es como que se quebró y cayó por un lado, no, la mayoría estaba como un panqueque. Cuando empezamos a ver los edificios, mi estudiante colapsó en llanto porque pensó lo peor, dijo, mi papá está muerto. O sea, al ver la estructura, tú sabes que haber sobrevivido a eso es muy poco probable. O sea, era muy fuerte, la escena fue terrible. Y le decía, cálmate, todavía no hemos llegado, vamos a llegar primero al edificio, vemos qué hacemos. Cuando llegamos al edificio... Te iba a preguntar, a todas estas, hasta ese recorrido, ¿todavía no te habías encontrado policías, guardias nacionales? ¿No te habías encontrado nada de eso todavía? No. Okay. Nada, cero. Ni absolutamente. Pura asociación. Y gente afectada. Entonces, ojo, estamos hablando el día después, o sea, día jueves, sí. Aproximadamente a las 11 de la mañana. Yo llegué a la zona, habían como unos familiares del mismo edificio donde estaba el papá de ella, y estaban tratando de ver cómo se metían, porque, de hecho, cuando llegamos estaban sacando un cadáver que había quedado cerca de una de las zonas del derrumbe. O sea, estaba dentro del edificio, y cuando colapsa la pared, hay una pared y unas cosas, y el primer cadáver está allí. Era una pareja, y la familia de esa pareja había sacado al hombre, y faltaba la mujer. Era una pareja y estaba el papá de uno de ellos, y estaban llorando, toda la gente estaba colapsada, no sabían qué hacer. Había unas poquitas personas ahí en el edificio. Te digo que habían como 6 personas más o menos, tratando que sacaron el primer cadáver y querían sacar el segundo cadáver. Estamos hablando que el día siguiente ya eso era cadáver, ¿ves? Claro. Entonces no vimos sobrevivientes ahí, era muy difícil. O sea, de verdad, de que el escenario era fatalista, era muy improbable que hubiera ahí alguien vivo. Entonces, nada, nos ponemos de acuerdo de cómo vamos a accionar. Nadie sabía qué hacer porque, evidentemente, no éramos protección civil, no éramos bomberos, no tenemos ningún tipo de experiencia en una situación de ese sentido. Entonces, digo, bueno, lo primero que yo he visto en temas de estas situaciones es tratar de aislar el espacio, buscar de que la zona esté lo más despejada, despejar el espacio lo más despejado posible para evitar accidentes, que se clave un vidrio, una cabilla o te cortes con cualquier cosa. Entonces digo, bueno, ¿dónde vamos a accionar? Mira, están buscando el cuerpo por acá, vamos a mover todo bien, escombro, latón, cabilla, fuerte. Y no teníamos ni herramientas, Luis, no teníamos herramientas, cero. Con las manos empezamos a mover todo y digo, mira, vamos a hacer esto. Tracé como un plan de acción, vamos a meterlo. No, ellos están tratando de buscar aquí, ¿no? Tratando de ayudar a los que ya estaban. Ellos están buscando acá, vamos a facilitarles para que ellos puedan sacar cosas y que puedan subir. Vamos a despejar este espacio, usamos estos hierros porque habían como unos metales para que parecían unas escaleras. Era algo de adorno, pero parecían unas escaleras. Y si vamos a sacarle provecho a estos metales para que podamos utilizarlos como escaleras, para que los que están echándole bola allá arriba se les sea más fácil, ¿sí?
Entonces empezamos a despejar full. Te digo que movimos muchísimo escombro con la mano pelada, sin guantes, sin casco, sin equipo de protección, cero, a mano pelada. Y empezamos a mover. Entonces ahí cuando la gente empezó a ver que yo estaba tomando, yo con dos estudiantes míos, estamos moviendo las cosas, se empezó a sumar los que estaban allí, ¿no? Y mientras movía, organizaba, logramos estructurar todo excelente para que la gente bajara lo que estaba arriba y llegaron más familiares. Y se facilitó el trabajo muchísimo. Y por otro lado, había un carajo que dijo que había escuchado a una persona. Y cuando vamos a apoyar, mira, que yo escuché a alguien aquí, vamos a echarle bola. Nos metimos por donde estaba el carajo y hicimos el mismo trabajo. Despejamos la zona porque como que funcionó, vamos a despejar la zona para que podamos movilizarnos más fácil y empezar a excavar, a empezar a sacar escombros o cosas para que te puedas meter. Y efectivamente había una persona que estaba enterrada y el pana se metió allí, estaba excavando y duró horas excavando, salió, estaba molesto, todo el mundo estaba nervioso, no sabíamos cómo actuar, no teníamos herramientas, no teníamos linterna, estábamos alumbrando con los teléfonos. En la parte donde estaba la persona viva, se metieron, era un espacio súper angosto, cabían 2 personas máximo, pero uno al lado del otro, o sea, era un huequito. Bien, y estaban arrastrando así tipo comando, así como si estuvieran caminando debajo del cercado, ¿sabes? Tipo vaina escena militar donde se arrastran por el fango. Estaban arrastrándose en el edificio adentro y tal, y había que escarbar con las manos, porque estaba difícil. Entonces estábamos tratando como que mover como podíamos nosotros para hacer espacio, y teníamos que turnarnos para excavar donde estaba el pana. Tenía enterrado desde la cintura para abajo. Cuando logró organizar todo, no consiguieron el cadáver de la muchacha, había que tumbar unas paredes y no teníamos herramientas. Y los panas arriba, mira, hay que tumbar esta pared, utilizamos como unas cabullas que amarraron para jalar ciertas cosas, pero yo les digo, mira, está complicado, hay que poner algo porque había como parte del piso, como el techo del otro piso, que si se hacía un falso movimiento, un falso jalón, esa mierda se iba a venir a aplastar a esa gente que estaba ahí y la vaina iba a ser peor. Le digo, hermano, con todo el dolor de mi alma, ustedes no pueden hacer eso. Si hacen eso, hay riesgo de que colapse esa parte de arriba, o hay que conseguir maquinaria, o hay que conseguir herramientas para poder seguir avanzando arriba. Porque estamos hablando que arriba buscaban los cadáveres en una parte de arriba de los escombros y en la parte de abajo estábamos rescatando al pana que estaba enterrado. Y nada, al final los de arriba desistieron porque estaba muy difícil y dijeron que iban a ver cómo conseguían maquinaria o herramientas para seguir trabajando. Se van de los familiares. Quedó el cadáver del pan afuera y el que estaba enterrado nada más podían turnarse de uno en uno, porque en la zona donde él estaba excavando, que tenía el pan enterrado la cintura para abajo, ya habían llegado al nivel de las piernas, bien, pero había que seguir. Entonces llegó un bombero que estaba como caminando en la zona, le informé sobre todo el contexto y entró al hueco donde estaba el sobreviviente, y básicamente lo que dijo es que teníamos que buscar la manera de que él zafara las piernas ladeándose como hacia un camarón de jiu-jitsu, ladeándose de un lado a otro, ¿ok? Tenían que como que irse ladeando tratando de zafar las piernas para poder salir, porque era bastante complicado que lo sacáramos. Y nada, en la parte de los apartamentos donde estaba el papá de esta muchacha estaba muy sanguchado, muy sanguchado, había mucha columna, había mucho techo, había que utilizar herramientas que no teníamos. Y yo le digo, Oriana, lo siento, yo creo que ya no podemos hacer nada, tenemos muchas horas acá, ya eran aproximadamente las 3, 4 de la tarde. No, mentira, sí, como a las 4 o 5, de entre 3 a 5 de la tarde, eran como a las 4, más o menos 4 y media. Okay. Ya no hay mucho que hacer, nos va a agarrar la noche, no hay señal acá, no hay luz y la vía está fea. Vámonos, hay que buscar ayuda, maquinaria, hay que venir con herramientas y organizarse mejor para ver si se puede conseguir a tu papá, pero entrar allí está muy difícil, o sea, está muy sanguchado. Y decía, profe, sí, yo entiendo, está bastante difícil, gracias por traerme, ya por lo menos sé que no me respondió mi papá porque lo más probable es que esté muerto. Y la abracé, le dije que lo sentía. Ajá. Estamos hablando, Josman, que estamos hablando de 3, 4 de la tarde y todavía no habían policías en la zona. Mira, cuando logramos salir de ahí donde estábamos particularmente no había bomberos, no había policía, no había guardia, protección civil, nada. Cuando logramos salir, ya como que en la calle había uno que otro policía, pero no estaban, o sea, no es que estaban ayudando, los policías estaban ahí como viendo los teléfonos, tratando de, como que, ajá, estamos aquí, tú como que, ajá, mano, o sea, ¿qué haces acá? O sea, bueno, tratamos de movernos a varias zonas, a ver si podíamos ayudar, porque sentíamos que era el momento de actuar. Pero no teníamos herramientas, no teníamos maquinaria, no teníamos ni una pala, chamo, o sea, fue difícil. Nosotros fuimos a entregar insumos y ver cómo estaba esta niña y a ver qué podíamos ayudar, pero no había ningún tipo de entidad
que tú pudieras decir, mira, estos panas tienen esto, necesitan voluntarios para que los apoyen. No, cero. Bueno, entonces nos movilizamos donde pudimos y tratamos de ver, había unos bomberos en algún lugar que estaban como que removiendo unos escombros, tratando de ver si había unos supervivientes que querían que habían escuchado algo, pero después como que nos dijeron que parece que eran puros muertos. De verdad que, mira, muertos, mucho, Luis, mucho. Yo lo que le digo a mi familia de la cantidad de edificios y todo el panorama, yo calculaba que eran unos 50,000. Nada más por encimita. Ojo, yo no soy un experto ni nada por el estilo. No se veía el panorama, o sea, era apocalíptico, era demasiado recho. Por eso cuando llegué a la casa y decía, no, mira, que consiguieron ya 30 muertos. Yo, 30. Si nada más estaba ese edificio sanguchado, deben haber por lo menos unos 100, 200, ¿sabes? Entonces, bueno, yo subí a mi casa destruido, agotado de toda la movilización de escombros y demás. Y dije, mañana tengo que volver a bajar. Me tengo que organizar. Y efectivamente, yo me contacté con otro estudiante que tenía un pico y una pala, porque yo no quería bajar sin algún tipo de herramienta, porque no se podía hacer nada. Era muy difícil, muy difícil. Entonces él dijo, profe, yo tengo una mandarria, tengo un pico y una pala. ¿Eso sirve? Yo digo, eso sirve, vamos a lanzarnos a sí mismo. Yo me reuní con un grupo, pero el grupo estaba como muy disperso, no entendían la gravedad. Yo decía, tenemos que irnos, tenemos que movernos, esto tiene que ser ya. Ya estamos hablando que esto era día viernes, 2 días después del terremoto. Y yo compré agüitas y bromas para bajar, para entregarle a la gente. Compré unas comidas, así un montón de empanadas y demás para entregarle a la gente, ¿no? Y yo dije, para Caribe, eso necesita maquinaria pesada, porque era mucha columna, era mucho sándwich, que no puedo. Así tuviera pico y pala, no iba a poder hacer nada. Eso había que sacarlo con maquinaria pesada, con lo que le llaman las agujas, los bulldozers. Eso está muy difícil. Sí. Entonces vámonos para Playa Grande, porque empecé a ver en las redes que en Playa Grande había gente enterrada y que necesitaban apoyo. Y vámonos para Playa Grande. Y nos fuimos para Playa Grande el día viernes. Bajamos tarde por el tema de que yo iba a salir con un grupo y al final no salí con ese grupo, sino bajé con un pana, que no sé si tú conoces, Jan Villarroel, el hermano de Yelimar Villarroel. Jan fue con un pana de él y yo llevé a mi estudiante y bajamos a Catear la Mar. Y en Playa Grande eso estaba colapsado. El viernes bajó muchísima gente y ya se empezaba a ver los piquetes de la guardia, los piquetes de policía, ¿sí? En toda La Guaira. O sea, estamos hablando que trancaban el paso en ciertas partes porque sí. Entonces tú decías, pero está colapsado ya, la vía está abierta, o sea, no. Simplemente los tipos trancaban porque sí, porque podían por sus huevos, joder. Y decía, qué cosa tan impresionante. Una cosa es que te lo digan, otra cosa es verlo, que los tipos estén parados allí jodiendo porque sí. Entonces, coño, qué arrecho. Seguimos hasta Catear la Mar. Llegamos a Playa Grande y había demasiada gente y perdí contacto con el otro pana, el otro motorizado, que es Jean Frank. No había señal, no había forma de comunicarnos. Ya después me entero al final del día que él se devolvió y trató de apoyar donde podía en otra zona porque el paso ya estaba muy fuerte, o sea, pasar ahí estaba difícil. Yo me tuve que montar por aceras, pasar por partes de tierra, colearme con la moto como si fuera una culebra, porque era muy difícil. Yo nunca había hecho esa vaina. Yo me gradué de piloto motorizado en esa verga. Era difícil porque si yo no pasaba me atropellaban los otros motorizados o los carros que estaban, porque era un pánico de la gente desesperada porque querían llegar, moverse. Era toda una escena súper catastrófica. Logré llegar a un edificio, estaba bien, tratando de ver como que dónde había vida de algo, dónde había gente o algo que se pudiera hacer, ¿no? Y no recuerdo ni siquiera el nombre del edificio porque no llegué pendiente de eso, yo no tomé fotos, yo no grabé video, a mí no me interesaba nada de eso, yo llegaba a ir a ayudar. Claro. Y donde como vi un pequeño grupo de gente y demás, yo estacioné, yo dije, aquí fue, aquí es, me estacioné, no sé qué, le digo, me voy a trancar la moto, con el favor de Dios, papá, uno, protege la moto, que tampoco quiero que me la roben, ni que ocurra una tragedia, vamos a ayudar, vámonos, Junior, se llama Junior, el estudiante que llevé. Y llego y pregunto, mira, ¿qué necesitan acá? No sé, pana, no. Aquí cada quien está tratando de ver qué hace. No había ninguna organización, no había nada, la misma gente estaba como dispersa tratando de mover cosas, tratando de hacer lo que se pudiera. O sea, era una, no decirte anarquía, porque no es que todo el mundo estaba haciendo despelote, no, es que no había organización. O sea, ni siquiera, es que todo el mundo estaba por su cuenta, nadie sabía cómo actuar, por dónde empezar, qué hacer. Entonces vi un grupito como en el montículo de la parte de arriba de los escombros y me acerqué, ¿no? Subí y le digo, mano, ¿qué están haciendo? No, bueno, queremos aquí, pega la hora, muerto. Queremos ver si por lo menos sacamos muertos acá. Y era en el tope del derrumbe, ¿no? De la vaina arriba, en la cima, ¿no?
Y yo digo, bueno, ¿cómo puedo ayudar? Pienso yo. Bueno, y yo digo, ajá, ¿dónde te pega? No, para acá. Entonces yo digo, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a despejar un camino, lo mismo que hice el día anterior. Vamos a despejar esto para que puedan trabajar cómodo y armamos un camino. Desde la base del derrumbe hasta arriba, hasta el tope. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Ah, que no sé. Ah, ok. Entonces digo, yo pienso como tratar de replicar lo que hice el día anterior. Vamos a tratar de despejar, hacer camino, evitar riesgo de que alguien se joda, porque había mucho escombro, evidentemente. Todo estaba lleno de cabillas, escombro, vidrio, pero muchísimo. Y nos empezamos a paliar, mover escombros. Y cuando hacemos espacio en la parte donde están trabajando, se les hizo mucho más cómodo. Y los panas, bueno, vamos a poder. Y empezaron a tumbar como una pared, porque había como una pared en la cima, donde les panes pegaron olor a muerto, y efectivamente había un muerto. Y nada, le dije, mira, mano, si van a sacar el cadáver, hay que armar como un caminito y demás. Y entonces empiezo a buscar como columnas o bloques de losas, pisos grandes, y empecé a armar. Mira, vamos a armar un camino así asado para que cuando vayan a bajar o subir, buscar insumos, herramientas, o vaya a que bajar el cadáver, ya haya como un camino y sea más fácil la logística, ¿no? Entonces yo pensé como si fuera una vaina logística, ¿ven? Bueno, entonces armamos la vaina, no sé qué, ya como que la gente subía y bajaba por ahí para ver cómo ayudaba. Yo estaba bolido porque una cosa es decir, bueno, tú te pones a mover concreto, losa, ladrillo y se ve fácil. Pero cuando tú has movido ya 10 ladrillos, has movido 20 bloques y has quitado, eso va canso yo. Y en ese momento, bueno, ya el día anterior, ¿no? Cuando lo hice, yo dije, mi respeto para los albañiles que trabajan esta vaina, yo nunca lo había hecho y de verdad que es un trabajo duro, ¿ok? Mi respeto para los protección civil, los bomberos, esto es un trabajo fuerte, compadre, esta vaina no es fácil. Entonces empezamos a usar pico, pala, mandaria, patí, pone aquí, estructuramos el camino, no sé qué, sacaron el primer muerto y después, ajá, ¿a dónde buscamos? Entonces, mira, pero ¿quién vive aquí? ¿Cómo era el edificio? ¿Por dónde nos metemos? Se cayó la imagen, ¿me escuchas? Te escucho bien, sigue hablando. Luis, ¿me escuchas? Sí, sí. Ay, que se veía como congelado, no se escuchaba bien. Entonces, nada, ya como que yo sentía que el trabajo estaba hecho, pero y esta pareció una pajudez, pero esto que hice tardó horas, fueron horas. Y claro, en todas esas horas que estuvimos, nunca llegó ningún tipo de rescatista, bombero, protección civil, nada, era gente echándole bola. Y era una vaina impresionante y nadie estaba pendiente de que siguieran ellos, simplemente trabajar y estamos hablando del viernes. Estamos hablando del viernes ya. Bien. Yo agarré, en ese momento me senté a descansar. ¿Cómo? Que si estamos hablando del viernes. Se cortó el audio, sí, Luis. Sí. ¿Me escuchas? Yo te escucho, ¿tú me escuchas? Sí, ya, eso es el viernes en Playa Grande. Es el viernes. El día. Okay. Sí. Eso es el viernes en Playa Grande. Ok. Ya lo de Caribe fue el jueves. Claro, no. Ajá, entonces ahí el viernes yo. Ya que. Ajá. Dale. Ya tú el viernes estabas en Playa Grande. Ajá, y en Playa Grande ya había estructurado todo el montículo. Yo estoy mamado, te digo que eso fueron horas. Hacer esa mariquera fueron horas. Yo estaba cansado, verga, voy a comer algo, voy a descansar un momento y ver qué hago. Si no es aquí, me muevo a otro edificio, ¿no? Y yo veo como que la parte de atrás de donde estábamos, o sea, estamos hablando que el edificio, estábamos como en la parte frontal de donde yo llegué, pero como había una parte de atrás que era como un estacionamiento. Y yo veo que ahí se mueve gente, yo veo que hay gente allá. Y cuando me entro o me muevo hacia allá, hay como un equipo de construcción, albañilería, estaban echándole bolas en otra parte. Yo, mierda, aquí también le están echando bolas, ¿no? Bueno, agarré, me tomé un juguito, me comí unas compotas que me habían dado de donación para entregar, que le entregué también a la gente y demás. Y dije, bueno, vamos a ver qué pedo aquí. Llegué y entonces lo mismo, había un carajo que tenía a su familia allí. Y él vivía, o sea, la familia vivía ahí, él conocía el edificio, estaba con este equipo de albañilería. Y dice, acá están las escaleras principales del edificio. Si hay cuerpo o acceso a parte del edificio, tienen que haberlo de este lado. Queremos entrar a la casa. Yo te digo porque le pregunté para ver cómo actuar, ¿no? O sea, despejar el camino y hacer como un caminito y ya la gente se empieza a ver como un panorama, ¿ok? O sea, cuando tú llegas, tú ves toda esa vaina vuelta mierda, tú no sabes qué hacer. Pero ya cuando empiezas a despejar y haces camino y tienes un plan de acción, como que empieza a la cosa a fluir. Entonces yo dejé que ellos fluyeran allá porque ya no, yo estaba estorbando porque ellos estaban echándole bola, yo estaba cansado. Y cuando voy con la otra gente, querían hacer un camino, ellos tenían unas herramientas, tenían unos esmeriles, tenían unos taladros eléctricos o hidráulicos, no estoy claro cómo es, y querían hacer un trabajo. Entonces yo le digo, bueno, mano, ¿por dónde quieres echarle bola? Vamos a primero, porque estaban trabajando sobre mucho escombro y apliqué la misma que apliqué en la parte de atrás, que apliqué el día anterior. Vamos a despejar el camino, pero ahí estaba más difícil
porque estaba lleno de escombros y esa parte había unos carros, ¿no? Estamos hablando, había unos carros afuera como un pequeño estacionamiento y el escombro era tal que llegaba hasta los capós de los carros, o sea, la cantidad de ladrillo, de escombro, tapuzaba hasta nivel del capó de un carro, para que te hagas una idea de la altura, ¿no? Claro. Entonces, y le vamos a empezar a despejar. Quieres meterle mano donde sea que sea. Puedes abrir aquí o puedes abrir allá. No importa, vamos a abrir espacio primero vamos a mover esos escombros. Y cuando los carajos me ven que le planteo la idea, les gustó, bueno, vamos a echarle bola. Y me dieron una pala y me puse a palear, chaca, 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 chamo, eso fueron horas y horas y horas. Llegó un momento que el cuerpo no me daba de palear, Luis. Los brazos no me respondían, yo le daba o sea, trataba de como utilizar la cadera con el torso, así como para, ya. Claro. Y no podía, no me daban los brazos. Y entonces los paras me dijo, mano, descansa, no sé qué, le he hecho a bola, porque te digo que fueron horas y horas y horas y horas de trabajo continuo. Después agarré un pico y empecé a picar parte de ladrillo, porque habían partes de escombros y columnas y vainas que era muy dura y había que meterle picotazos para separarlos en partes y poderlos mover. Y ahí empezó a agarrar cuerpo la vaina, despejamos de escombros donde estaban los carros y ya se podía mover, porque no se podía mover, era una vaina recha. Cuando estos panas ven que funciona la idea, empezamos a seguir removiendo escombros, removiendo escombros. Entonces lo arrecho de esa situación es cuando empieza, parece que hay alguien con vida, silencio, y la gente pone el puñito y todo el mundo y todo el mundo callado, se apagaban las motos, se apagaban los carros que habían, el tráfico horrible afuera, todo el mundo apagaba los vehículos y esperando así como un minuto de silencio. Entonces gritaba al pana donde estaba en la zona, ¿hay alguien con vida? ¿Hay alguien con vida, con ruido? Y todo el mundo en silencio así con los puñitos así, ¿sabes? Que era la señal de silencio. Y eso era un silencio fuerte. Sí, ese silencio te pegaba así en el alma, donde tú escuchabas era así como el viento y de todo ese despelote, como que todo se callaba esperando como a escuchar. Y esperamos 1 minuto, 2 minutos y él lo ve, vamos a seguir trabajando, sigan trabajando. Y prendían las plantas eléctricas, prendían la gente, se prendían los carros, las motos, tú empezabas a mover escombros, chaca, 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 chaca. Y de repente a los 15, 20 minutos, media hora, silencio, silencio. Y todo otra vez. Y eso era constante, hermano, eso era constante. En todo momento pasó eso, gente buscando supervivientes. Claro. Y es una sensación de tanto de como de fraternidad, de que todos nos poníamos como de acuerdo en el silencio, pero te rompía el alma por dentro porque tú querías escuchar la voz, ¿sabes? Escuchar un ruido. Tú querías como que sí, que haya alguien, que no sean puros muertos, por favor, que podamos conseguir gente. Y no se escuchaba. Evidentemente tú a la lejanía no vas a escuchar una mierda. El carajo que estaba en el lugar, que estaba pidiendo silencio, es el que de repente metiéndole la oreja así en los escombros o en una tubería, tratando de hacer un ruidito, metiéndole un tubo para que el eco recorra y le llegue a alguien que está en los escombros a ver si responde, es lo peludo, ¿no? Entonces, en varios momentos, así como que, ¿hay alguien vivo aquí? En una parte de la parte primera, de había dejado, consiguieron gente viva. Y por otro lado, más allá, que lograron, llegó una retroexcavadora que estaba excavando, estaba abriendo huecos y huecos para ver si podían conseguir algo y consiguieron gente también ese día viernes. Y nada, en la parte que estamos atrás, querían en la parte... El día viernes aún el gobierno no había pedido las acreditaciones para poder bajar. Todavía había acceso libre a La Guaira. Todavía había acceso libre a La Guaira. La acreditación comienza, el paso lo cierran el día sábado. Okay. O sea, cerraron el paso a La Guaira el día sábado y empezaron a decir que tenían que ir al poliedro a pedir salvoconducto. Una vaina absurda, porque ellos no fueron a ayudar. O sea, ellos no hicieron una mierda. Y de paso, para lo que los estaban ayudando, tenías que pedir un permiso a ellos porque sí. O sea, por su juego. O sea, ¿quieres ayudar? O sea, yo no te estoy ayudando. Pero si tú quieres ayudar, tienes que pedirme permiso porque yo soy gobierno. Sí, tú como, what the hell? ¿Qué te pasa? Sí. Y en ese momento, bueno, ya con el tema del trabajo, el cansancio, nos turnábamos para descansar a veces un poco y sí se veía que llegaban camiones de Citza, de esos rojos del gobierno, tipo Metrobús, y llegaban con gente de la GNB, de la Guardia Nacional, de la Fuerza, no sé si eran Fuerza Armada, yo creo que era más que todo Guardia Nacional, aunque ya es como difícil diferenciar qué es Guardia Nacional y qué es Fuerza Armada, es como una línea difusa. Llegaban camiones por allí y los tipos se quedaban en los autobuses, algunos se bajaban, se ponían a comer. ¿Y tú crees que alguno se puso a mover escombros, agarró una pala, porque ya había llegado un poco más herramientas, gente llegando herramientas?
De hecho, cuando le está echando bolas ahí en Playa Grande, llegó un peleador de MMA de venezolano que llegó a UFC, llamado Omar Morales. Yo lo vi y yo le digo, Omar Morales. Y entonces el carajo llevó unas herramientas. Y así supongo que habrá ido mucha gente que habrá ido ayudando, pero ya había un poquito más de palas y había más de picos. Y nada, ya cuando despejamos la parte de atrás de escombros, que llegamos a la parte como las escaleras, ojo, no habíamos podido acceder, eso estaba tapado con unas columnas. Los panas, esto que te digo que eran como un equipo de construcción, dijeron, bueno, vamos a picar esta columna. Y empezaron con un martillo, un taladro de eso, a meterle la columna y después lo picaron con esmeril. Picaron unos pedacitos por ahí y por ahí nos metimos así por un hueco así pequeñito y empezamos a excavar con las manos para quitar tierra y escombros que parecía que por ahí se podía meterse las escaleras. Chamo, y ahí duramos como hasta las 8 de la noche y ya yo no se veía nada. O sea, era muy difícil. Estos panas tenían como una lamparita y yo le dije al pana, hermano, ya aquí yo no hago nada, ya la luz es muy escasa, más bien lo que voy a estorbar, estoy cansado, voy a ver si bajo mañana. No me acuerdo el nombre del edificio y no pude volver a llegar allí y la verdad me parte el corazón porque yo dije que yo quería volver a ir y no pude volver a ir a ayudar a este pana porque me dijo que tenía su familia ahí, mano. Y yo le dije que iba a volver a ir a ayudarlo y no fui y eso me hace sentir muy impotente, es muy difícil. Entonces, nada, yo le dije que no podía seguir ayudando, que me iba a devolver para la casa, que ya humanamente no podía hacer mucho, ya había hecho lo que podía, lo abracé, le di aliento a una mujer que estaba allí, había un señor mayor que me dio burda de cosas, me dijo que era operador de grúa del puerto y que su esposa estaba enterrada ahí, que murió su familia allí enterrada y que ya le estaba muerto en vida. Un señor mayor, me dio cosita, lo abracé, de verdad que el escenario era muy, muy, muy deprimente, muy fuerte, la situación muy difícil, la energía que se manejaba, el tema de desespero, pánico, miedo, dolor, impotencia, falta de ayuda, falta de herramientas, era una situación demasiado precaria. De verdad parecía una vaina colonial. Yo creo que en la época colonial hubiera sido más fácil, porque en la época colonial sobraban pico y pala por el tema de cómo se manejaba en ese entonces, no como que esperando una maquinaria que no existía en ese entonces, ¿no? Josman, y nada, ahí los dejé. Dime. El papá de Oriana lo consiguieron. El Oriana fue con un grupo de amigos de ellos son de la Barra del Caracas, los Demonios Rojos, y parece que llegaron donde estaba el papá, pero estaba pisado por las columnas. Y es que era muy complicado, hermano. Te digo que eran las plantas del edificio completo con columna, placa, toda vaina, era muy difícil. O sea, claro. En donde estaba el papá de Oriana, de verdad, era imposible, humanamente, ni que tuviera el pico que tuviera, ni el así martillo, eso tenía que utilizar maquinaria de esas pesadas, de eso con los que pican el piso, esa vaina claro. que es muy fuerte, tenían que volver mierda todo eso y usar agujas para sacar todo eso, porque estaba muy complicado. Esas columnas son duras, mira, yo agarré y le metí un picotazo, o un pico, a una columna, y eso me dio un corrientazo que me llevó a la columna, me recorrió todos los huesos, del trancazo que le metí con el pico a la columna. Es una dureza increíble. Eso no claro, es fácil. De repente tú dices, no, hombre, sí, tú le metes coñazo. No, marico, esa mierda es dura, sí, dura. Claro, claro. Y digo que cuando yo metí ese picotazo me dicen, mano, ten cuidado, te vas a joder. Y yo, venga, marico, no pensé que esa verga, o sea, tú agarras el pico y dejas que le metes ese picotazo. Es una vaina que mete un coñazo duro. Y así que le metí ese coñazo duro, no le hice una verga. Y yo, hermano, no joder, me llegó el corrientazo, así que me dolió, la muñeca todavía me duele un pelo. Entonces, okay, nada, yo subo el día viernes para mi casa en la noche, okay. Yo me devuelvo y para subir eso era un caos, Luis, un caos, que había mucha gente devolviéndose para sus casas y era un caos, era muchísima gente, no había luz, ya era de noche y había mucho carro, mucha moto. Yo no conocía, yo llegué a la Playa Grande, pero no tenía ni puta idea cómo salir. Yo seguí la oleada de carros y motos y por ahí me fui. Y era difícil porque había partes donde ya había llegado la ayuda humanitaria, el tema de los rescatistas de otros países. De hecho, vi los del Salvador allá en Playa Grande. Cuando estaba yendo, me faltó acotar eso. Cuando estaba yendo, vi caminando los rescatistas del Salvador, que nos ayudaron de verdad, que yo creo que fue lo que más se vio, los rescatistas internacionales. Porque yo ayer vi de Vietnam, que de hecho usaron unos perros y vainas para conseguir los cuerpos. Los de Vietnam, los de Qatar estaban por allí también, estaban los norteamericanos, estaban los del Salvador, había unos de Ecuador también, y creo que de Perú, no estoy claro, creo que también vi unos de Perú, pero no estoy seguro. Pero sí, de Ecuador, de Qatar, de Vietnam,
de Vietnam porque traté de comunicarme con ellos en inglés, pero no sabían inglés tampoco, porque creo que ahora no sé si tailandés o cuál es el idioma de Vietnam. Y llegó un traductor de ellos del español y por ahí pude como que organizar una logística para que en el Oasis Beach, que estábamos ayer en el Oasis Beach, nos llegó un olor muy fuerte y conseguimos, como estábamos como consiguiendo el cuerpo, pero estaba difícil y queríamos confirmar si con los perros ellos podían verificar el punto, si estábamos bien ubicados. Entonces nada, subí el viernes y eso era un caos, Luis. Te digo, si yo no me gradué manejando moto en algún lado, bajando y subiendo La Guaira el día viernes de la semana pasada, ya sería 24, el día viernes 26, me gradué de motorizado y eso era horrible. Ya cuando llegué a mi casa, me bañé, lloré, traté de ver información, lloré, hablé con mi novia, con los pocos gente que pude, comuniqué. Yo evidentemente no tomé fotos ni grabé porque yo no fui a esa mierda. Me parece desagradable ir y hacer politiquería o contenido, y no voy a mencionar nombres de nadie, pero bien desagradable la gente. O sea, hay algunos que lo estaban haciendo bien. Por ejemplo, hay un pana que se llama Kyber Emprende, que lo sigo yo en Facebook, que el carajo ha ayudado muchísimo. Gente de la Universidad Central, gente de la Simón Bolívar, gente de la UCAP, que también estaban apoyando en la central allá en la Plaza Rectorado. Y cualquier grupo que te puedas imaginar, apoyar. Ya lloré muchísimo el día viernes. El viernes fue más duro. Para mí fue duro el jueves, pero el viernes fue terrible. Aparte que estaba destruido por tanto mover escombros, que con la parte emocional, ¿no? Y cuando empiezo a ver las noticias de todos estos guardias, policías, funcionarios, 6CPC, DGCIN, no sé, que estaban haciendo lo malo, yo decía, ¿qué arrecho? Nosotros, la sociedad civil, y yo no soy funcionario público, pero nosotros, la sociedad civil, haciendo el trabajo del Estado, y estos haciendo lo malo, ¿sabes? O sea, ni porque se estén la gente muriendo, y no solo muriendo, sufriendo. Pero bueno, nada, logré dormir un poco el día viernes hasta el sábado. Estaba muy agotado y el sábado cuando me paré no podía mover. Del cansancio físico no me respondía el cuerpo. Yo estaba acostado y no me respondía el cuerpo, me dolía todo, hasta el alma, todo el culo, todo, me dolía todo por manejar tanto en la moto. Las horas que duré piloteando era muy difícil. Me dolía todo. Después también dije, venga, mi respeto a los que hacen Yumi, deliveries y vaina, porque estás sentado en una moto tantas horas, moviéndote, frenando, acelerando, el ajetreo, chamo, terrible, ¿no? Mi respeto para toda esa gente que le echa bola, llevando gente, transportando cosas, bomberos, recatitas, albañilería. De verdad que son trabajos duros, por lo que he dicho, no hay nadie hombre, hermano, es una vaina difícil. Entonces, el día sábado yo dije, no, estoy demasiado. ¿El sábado pudiste ir al Poliedro a sacar la acreditación? No, yo no fui para esa mierda, yo no saqué esa mierda, hermano. Yo agarré yo el día sábado, yo dije, no, voy a tratar de descansar un poco, o veo cómo puedo ayudar, pero me sentía demasiado intranquilo, Luis. Era una sensación de impotencia, de exasperación, era muy, muy duro. Entonces yo dije, no, yo voy a ver cómo ayudo. Quería descansar, pero mentalmente yo decía, no me puedo quedar acá. Y si fuera mi familia, y si fuera yo, que en el momento que agarré a mi papá, que tembló, dije, me morí, pero no me morí. Y como esa gente que sí realmente está afectada, enterrado, y los que murieron, los familiares que están buscando sus cuerpos. Dije, no, y agarré, y no sé, creo que me mandaron un mensaje que si yo podía, me metieron en un grupo de motorizados, porque tengo unos panas con los que yo ayudé. Me dijeron, mano, tú le echas bola, quieras ayudar a la gente, te vamos a meter un grupo que están ayudando gente. Yo, bueno, dale. Y me puse a llevar insumos en Caracas. Chamo, y eso fue después, moví insumos en toda Caracas, pasé desde la salida de la central hasta la Cota, hasta la Pictosalina, querían ir a La Guaira, pero yo no bajé. Fuimos a entregar insumos a todas partes de Caracas, Nuevos Circos, donde veíamos centros de acopio, donde vimos gente, más que los centros de acopio, donde estaba la gente en carpita, gente que estaba fuera de los edificios, porque ya se veía, ya para el día sábado, la gente que estaba en las plazas, gente que se habían salido de los edificios por el miedo de que las réplicas, de que no sabían si los edificios estaban afectados, gente durmiendo afuera de sus casas, y que evidentemente la gente dejó de trabajar, no podías cocinar porque la cocina está en tu casa, porque no había luz eléctrica en muchas partes de Caracas. No sé si les habrán cortado el gas, la verdad no estoy claro, creo que no estoy seguro, pero eso, toda la logística de lo que es la cotidianidad era complicado. Entonces me puse a repartir insumos en muchas partes de Caracas, y eso fue lo que hice todo el día sábado. Ya después querían hacer lo de los salvoconductos y quería que ir para allá, y me entero de todo el pedo de los salvoconductos, y dije, yo no voy a hacer ese pedo. Yo no, si vuelvo a bajar La Guaira, tiene que ser con un grupo, y yo le voy a pasar por encima a un policía, porque esto es una vaina que no tiene sentido, porque yo tengo que pedir permiso para ir a ayudar.
cuando yo fui de los primeros, nadie me lo contó, Luis, nadie me dijo a mí, no, yo fui, yo por mis medios, ¿sabes? A mí nadie me dio permiso para yo ir a ayudar a la gente los primeros días y no necesito permiso de nadie, ¿ok? Porque estos mamagüevos no hicieron nada. Entonces, yo dije, voy a tratar de movilizarme en Caracas, tratar de ayudar, repartir insumos, agua, comida, y ya para el día lunes lo que hicimos fue repartir insumos, igual que el día de ayer martes, y el día de ayer martes yo repartiendo, me dicen, profe, vamos a bajar a La Guaira, para si quiere ayudar a ver si todavía podemos rescatar gente, porque el tema de conseguir herramientas, pero te repito, bajar sin nada es difícil, sin una logística es difícil, y ya con este grupo de los Demonios Rojos de la Barra del Caracas, ellos tenían una logística, ya les habían dado hecho unas donaciones y demás, habían picos, palas, habían todo, había insumos, agua, comida, tenían toda la logística para hacer toda la chamba. Me le sumé y bajamos en la noche para La Guaira y fuimos a Caribe, y nos metimos en varios edificios. Ayer en la noche. ¿Cómo? Ayer en la noche. Ayer. Estamos hablando de ayer de noche, bajamos, tenemos linternas, no sé qué, y nos metimos en varios edificios a ver qué podíamos hacer, a ver si conseguimos vida, y era puro muerto, puro... ¿Cómo? Y si tuviste trabas con los controles policiales, ¿cómo viste La Guaira? Mira, ¿Cómo fue tu visión? ¿Cómo fue tu visión ayer en la noche, en diferencia a lo que fue jueves y viernes? Mira, ayer cuando íbamos a bajar a La Guaira, íbamos a entrar por el Gato Negro, por la entrada del Gato Negro, y había un piquete de la guardia, y estaban trancando el paso porque sí. Vuelvo y te repito, no había ninguna razón, motivo y circunstancias, ellos simplemente estaban obstruyendo el paso. Le decían a la gente, no hay paso. No hay paso a La Guaira. Y nos decían, no, devuélvanse. No, y le decían, no vamos a devolver, mano. Vamos a llevar insumos a las familias porque varios de este grupo tenían familiares allá en La Guaira y conocidos que querían llevarle insumos. Okay. Entonces, como le íbamos a llevar insumos y aparte íbamos a ayudar, íbamos a hacer dos cosas. Llevar insumos a gente en Tanaguarena y en partes de ahí de Catia la Mar, de estos conocidos que necesitaban apoyo porque se le habían perdido muchas cosas. Entonces teníamos dos chambas: llevar insumos, le llevamos colchonetas, llevaron carpas, o sea, ellos tenían todo eso, yo los acompañé, los ayudé a llevarlos, etcétera, etcétera. Entonces, nada, veíamos, mano, tenés que dejarnos pasar. No les estamos pidiendo permiso. No, que salvoconducto, que no nadie tiene salvoconducto, no nos interesa ese salvoconducto, compadre. Vamos a bajar porque sí, o sea, ustedes no son nadie. Y ahí estábamos esperando, los guardias hablando entre ellos y devuélvanse, no nos vamos a devolver, mano. Entiéndelo, no nos vamos a devolver. Y estábamos ahí y empezamos a acelerar las motos. Y empezaron todo el mundo a tocar corneta porque se creó una cola por el piquete. Y entre la tensión de acelerar las motos, las cornetas y la vaina de que los tipos querían amedrentarnos, no nos dejamos. Cuando vieron que no teníamos miedo, ellos se asustaron. Cuando ellos ven que nosotros no tenemos miedo, les dio miedo. Y es una cosa impresionante. Yo dije, este es el momento, aquí se va a prender el peo. Yo no quería, o sea, yo no estaba, mi objetivo no era el conflicto. Claro, mi objetivo era ayudar. Claro, pero era difícil evitarlo y estábamos tratando de comprar tiempo esperando para que los tipos se dieran, que al final eso fue lo que sucedió. Abrieron el piquete y pasamos todo, y pasó todo el mundo. Sí, y el salvoconducto en la cabeza de huevo, o sea, es que eso no tiene sentido, brother. Sí, o sea, nosotros llevamos unos chalequitos de estos tipo, de los que daban tipo, de que tú eres voluntario y tal, porque estaban bien organizados, la verdad, lo de la barra, súper organizado, lo supieron hacer muy bien, y pasamos. Llevamos los insumos y se dice fácil, pero fueron horas. Eso llevó horas llegar a los lugares, porque primero en muchas partes todavía no había luz, ¿bien? Y uno es consciente de que había muchas partes del piso que estaban vueltas mierda, y era inevitable que había que ir despacito para que no se sufrieran ni el camión que fue, ni las motos que iban, porque, o sea, la idea era ayudar, no ir a terminar escoñetanos, ¿no? No íbamos a ir rápido porque lo que podía causar un accidente había que ir lento. Y eso llevó horas en llegar a Tanaguarena, llevarle las cosas, la parte de Catia la Mar, una parte donde había unos damnificados, que llevarles las colchonetas, la carpa, la cosa, fue muy difícil, el tema de moverse. Y después cuando ya llegamos a Caribe para mover escombros y tratar de rescatar gente, llegamos consiguiendo puro muerto. Y eso de ponernos a cargar muertos, de verdad que es desagradable, es un trabajo difícil, muy difícil, no estás preparado para realmente eso. Difícil.
y no es como que quisiéramos estar haciendo eso. Entonces nuestro objetivo era tratar de ver si conseguimos gente con vida, acabar, hacer espacio de algo que sumar, pero ponernos a sacar cuerpos, de verdad, no es algo que quisiéramos realmente. Bueno, yo particularmente no es que tuviera muchas ganas de eso, porque ya después de tantos días el olor, Luis, de la putrefacción era muy fuerte. O sea, tú con el tapabocas, estar en los escombros era tolerable, pero cuando tú te pones a remover escombros, que sale el olor que está concentrado, te recorre todo horrible, te dan ganas de vomitar, teníamos que escupir para tratar de pasar el olor, cuando pegaba el coñazo olor. Y varias partes como que habían unos rescatistas allá en el Caribe, en estos edificios, creo que P22, que estuvimos en la zona de los P22, creo, y como que no había vida, ¿no? Entonces como que vamos por Playa Grande, que es como que donde más se necesitaba ayuda, que era de los Sand Beach, lo más famosito de que había gente enterrada, y después nos lanzamos a Catelamar. Ya en Catelamar, cuando llegamos a eso a las 4 de la mañana, 4 y media de la mañana, ya no estaban trabajando los operadores de grúa, ya iban sacando cosas de ese Los Sand Beach, y nos dieron que a partir de las 7 de la mañana, y desde las 4 y media hasta las 7 nos pudimos hacer un carajo. Yo agarré, me recosté, traté de reposar un poquito para descansar, para después echarle bola. Me despertaron que había una parte que no era Los Sand Beach, sino otro edificio, que parecía que escucharon un sonido de alguien, y nos movimos, empezamos a mover escombros y demás, a hacer la chamba, despejar, mover con todo y toda la vaina. Hoy en la mañana. Eso es hoy en la mañana. Hoy en la mañana. Hoy en la mañana, sí. A mover escombros y demás, y después como que no, mira, ya no se escuchó más nada, seguimos trabajando un rato, pero dimos, a lo mejor fueron ideas nuestras, del pana que creyó haber escuchado, y trabajamos ahí, tratamos de abrir unos huecos y vaina, pero no hubo chance. Habían partes donde estaban cuerpos, llegamos a varios cuerpos, pero no los sacamos. Te digo, el olor ya a ese punto era muy fuerte. Hoy estando allá, ¿llegaste a escuchar alguna noticia de algún rescatado vivo? Y ahí en los Sand Beach, en Catelamar, había gente viva, pero no se rescató. O sea, había gente viva, pero enterrada en una parte de un sótano, que acceder a eso estuvo muy difícil, muy difícil. Lo que se pudo hacer fue tratar de conseguir los puntos donde estaban los cadáveres, porque habían unos familiares allí que estaban buscando los cadáveres y ellos no los conseguían, los estaban buscando. Luis, dijeron que estaban buscando los cadáveres desde el día 1 y no los conseguían. Y nosotros llegamos, identificamos por lo menos 3. O sea, no llegamos al cuerpo, llegamos al lugar donde estaban los cuerpos. Yo creo que lo que queríamos nosotros era que como estaban tan acostumbrados ya al olor tan fuerte, de que no podían identificar dónde podía estar ese olor, ¿sabes? Porque ya como que la costumbre, están tapados, no sé. El olor y no te llamamos, aquí huele a muerto, aquí podemos conseguir, no sé qué y tal. Entonces, ¿me escuchas? Sí. Acá se cortó un pelo, ¿me escuchas? Ajá. Te escucho. Entonces, yo agarro y habíamos visto a los rescatistas que te mencioné, los de Vietnam, los del Salvador, no. Vietnam, Ecuador, los gringos y no recuerdo qué otro. Pero los de Vietnam tenían unos perros. Entonces, había una muchacha que me dijo que si realmente estábamos seguros que habían unos cuerpos allí. Y yo le dije, mira, si te da más seguridad para que prendas los equipos, para que remuevas escombros y demás, déjame hablar con los vietnamitas. Y me fui a la zona donde estaba el ejército de Vietnam, porque era el ejército de Vietnam. Logré comunicarme, traté de hablarles en inglés, pero no entendían ni puti de inglés. Ellos, que te digo, hablan como tailandés. Llegó un traductor, hablé con el traductor, le expliqué, le habló como al teniente, al que sargento, no sé. Y nada, le expliqué la situación, le dije que necesitamos los perros porque querían identificarse realmente, querían asegurarse que realmente estuvieran en ese punto, los muertos, no utilizar la máquina de gratis, ¿sabes? Entonces, bueno, llevé los perros y vaina y lograron marcar los puntos donde habían cadáveres, los perritos, unos pastores alemanes hermosos. Hablé con el traductor, hablé con la muchacha que tenía como que ya había llevado los equipos hacia allá, y le dije, mira, aquí está Bash, que era el traductor de Vietnam. Bash, esta es la muchacha que está coordinando aquí, como que lleva toda la logística. La muchacha tiene hasta los planos del edificio. Identificaron los puntos donde están los muertos. Entonces me dice Bash que los perros estaban inquietos porque sentían más olores, de que lo más probable es que hubieran más cadáveres por allí. Entonces por eso querían saber si alguien vivía ahí o tenía pues ya esta pana tenía los planos para saber si podían, dónde podían utilizar la máquina para que los perros lograran conseguir los cuerpos intactos, ¿sabes? Para que la máquina no volviera mierda los cuerpos. Y ya te digo que eso ya eran 8:30, 9 de la mañana. Sí, como a las 9 de la mañana, 9 de la mañana. Y ahí nos dejamos, ya todo el mundo estaba cansado, veníamos amanecidos, que salimos aproximadamente a las 10 de la noche. Teníamos horas, yo tenía el día anterior entregando insumos. Yo duré como 36 horas despierto.
Y nada, ya después como yo tenía un rayecito con lo que nos comunicamos. Mire, profe, no vamos a reunirnos que ya nos vamos a ir. Y lo dejé ahí al traductor del ejército de Vietnam, agradecido con los rescatistas que vinieron a nivel mundial, con los topos chilenos, con los topos mexicanos, con todos los rescatistas de organismos internacionales que nos vinieron a echar la mano. Y suena triste y lamentable, pero siento que ellos fueron los que hicieron el trabajo pesado, el trabajo duro, sin quitarle mérito a los que trabajaron, porque te digo, si yo no fui a grabar ni a tomar fotos ni nada, me imagino que los que están echándole bolas tampoco. Entonces, Claro. no sé quién para jugar, pero realmente vi muy poco apoyo o muy poca acción por parte del Estado. ¿Bien? Porque se construyeron, se hablan de que muchos de estos edificios fueron rescatados o remodelados de la tragedia de Vargas del 99, que no, los edificios no fue que fueron reforzados, no fue que los demolieron y construyeron edificios nuevos, sino que agarraron muchos de los que fueron afectados de la tragedia del 99 y simplemente los parapetearon. No, Josman, bueno, primero que todo, te abrazo a la distancia. Podemos imaginarnos lo que viviste, pero no podemos sentirlo como tú lo sentiste, como lo sintieron todas las personas. También quiero expresarte desde acá, desde el exilio, los venezolanos que estamos afuera, y creo que hablo por todos ellos, en darte las gracias por la voluntad, por la iniciativa de hacer el bien. Yo siempre he creído que los buenos somos más. Y estas gracias son para ti, pero no para ti como tal, sino para el venezolano que representa esa empatía, esas ganas de ayudar, esa solidaridad que, lamentándolo mucho en los cuerpos policiales de nuestro país, aparentemente no están. Que, hermano, de verdad que muchas gracias por esto, por este espacio. Bueno, gracias Luis por ser este espacio. Sé que es un testimonio más de los muchos que van a ver. Quizás no será el más importante, pero ayuda a desahogar un poco también sobre lo vivido. Y bueno, gente, este fue un testimonio de primera mano de un rescatista, voluntario, ciudadano de a pie, que solo tenía su moto y las ganas de ayudar.